Bueno, buenas tardes a todos y a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá compartiendo junto con el equipo de la DINAPAN este espacio de formación y de intercambio que venimos haciendo ya hace mucho tiempo. Antes que nada, contarles que nuestro director hoy no va a poder estar presente, Tomás, por cuestiones de compromiso laboral, pero bueno, manda sus saludos, en especial también para Julio, que nos va a estar acompañando hoy como expositor. Contarles cómo nos vamos a estar organizando, general, como hacemos siempre. Primero va a estar Julio con su exposición, que tiene una duración aproximadamente de 40 minutos, y después vamos a estar leyendo las preguntas que ustedes quieran ir haciendo a través del chat, así Julio nos las puede responder, ¿sí? Queríamos también decirles que esta charla está siendo grabada para el canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Cristian, nuestro compañero, les va a poner después en el chat el link para que ustedes puedan acceder, y ahí también van a encontrar todas las charlas que venimos haciendo en este ciclo de charlas gerontológicas. Así que bueno, dicho esto, agradecerles mucho por la presencia. Le doy la palabra a nuestro compañero Edgardo, que va a hacer la presentación de esta jornada. Gracias. Edgar. Gracias, Mica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Para nosotros es un placer volver a encontrarnos, reflexionar un poco acerca de estas jornadas gerontológicas que ya ha cumplido un año y pasó de ser una propuesta de intervención ya una marca registrada. Y digo una marca registrada porque entendemos desde este organismo que la capacitación, la formación, es la mejor terapéutica que puede tener una sociedad, y en ese contexto poder pensar en conjunto, poder reflexionar en conjunto, me parece que podemos construir una sociedad mucho más igualitaria, mucho más inclusiva, y además poder tener la posibilidad de conocer las realidades de nuestro país. Esta actividad nos ha permitido tener un federalismo gerontológico en un escenario turbulento, donde yo decía que fue una propuesta de intervención al principio y después terminó siendo un espacio donde también podíamos hacer catarsis, donde pudimos aunar criterios, pensamientos y reflexión con el arco gerontológico, y en ese marco empezar a analizar distintos ejes temáticos que sean útiles para ustedes, para construir esa sociedad participativa, esa sociedad mucho más inclusiva, pero por sobre todas las cosas, pensar en ese decálogo que hablábamos y que se habla del envejecimiento saludable 2020-2030, y qué mejor que presentar a nuestro invitado de hoy, que además de ser el nuevo presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, además de eso, es una excelente persona, es una persona muy solidaria, con un campo de expertise enorme, pero acá hay muchos que forman parte de distintas provincias, y cuando uno pensaba en la gerontología, quizás hace 20, 30 años atrás, era un espacio que se decía que era propio de los médicos. Las últimas gestiones en la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría ha abierto el abanico y le ha dado espacio y mucha participación a todo lo que es la gerontología, y estoy convencido que Julio, el doctor Julio Nemirovsky, va a continuar con ese trabajo que se viene haciendo, fortaleciendo la articulación con las provincias. Dicho eso, voy a presentar al doctor, quien va a ser el invitado de hoy, que es el doctor Julio Nemirovsky. Como reiteré hace un ratito, él es el nuevo presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, es profesor titular e investigador por el Instituto Universitario Fundación Barceló, es jefe de trabajo práctico en la Universidad Nacional de La Matanza, es profesor adjunto en la Universidad Maimónides y es miembro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, el organismo internacional que es la IAGG, que casualmente el año que viene vamos a tener el Congreso Mundial. Julio, todo tuyo, y me gustaría, antes de que des inicio a tu participación,
reitero que acá hay gente de todas las provincias, de ese trabajo que vos pensás hacer y seguir potenciando a nivel federal. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias al CENAP y a la DINAPAN, ambos, por convocarnos. Consideramos que este es un foro muy interesante y de primer nivel para poder llevar nuestro pequeño aporte. La Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría tiene la misión, una de sus misiones fundamentales, es llevar y trasladar el conocimiento a todos los profesionales del área geriátrico y gerontológica. Sin lugar a dudas, yo tengo el sesgo del biologicismo, de la parte geriátrica, sin lugar a dudas, pero he interaccionado y sigo interaccionando con todo lo que es el quehacer gerontológico. Recién me habrán visto que estaba mirando la pantalla de un lado a otro porque estaba buscando conocidos y me di cuenta que el haber participado de reuniones gerontológicas en el interior del país en los últimos años me permite conocer a mucha gente y gente linda, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Veo gente de La Rioja, varias personas de La Rioja, veo gente de Corrientes con las cuales he interactuado y trabajado localmente, veo gente de Tierra del Fuego con los cuales he tenido en 2 oportunidades la oportunidad de ir y charlar ahí sobre valoración gerontológica, precisamente sobre el mismo tema que hoy vamos a profundizar. Y veo gente también, vi gente de Jujuy, y nada, realmente, y de un montón de lados, pero todavía no pude mirar toda la pantalla porque me sorprendió Edgardo pasándome la palabra. Un placer estar con ustedes. Sepan que este año también vamos a tener 2 actividades muy importantes en la sociedad. Una es un simposio internacional relacionado a la geriatría y la pandemia de la COVID-19. Este simposio internacional ya tiene en su programa, que pronto va a estar en la web, un 50% de participación gerontológica, porque consideramos que el proceso de envejecimiento no es un proceso exclusivamente biológico, es un proceso en donde la interacción sociosanitaria es fundamental. Y el segundo evento va a ser el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría, si es que la COVID nos permite, lo vamos a hacer presencial en Mar del Plata como todos los años, y si no, los convocaremos de nuevo, sé que muchos de ustedes han estado presentes, en una presentación virtual. Lo que voy a hacer entonces ahora es compartir la pantalla y empezamos con esta breve charla. Bien. Un gestito con el pulgar, Edgardo, para decirme si se ve bien. No sé qué hice, toqué todo. Se escucha bueno, bien, se ve bien, Julio. Perfecto, entonces. Lo primero que vamos a hacer es explicar qué significa esto de recalculemos. Evidentemente, cuando hablamos de envejecimiento, nos remitimos a cualquier texto, y en los textos lo primero que nos dice es que las personas, se considera personas mayores, todas aquellas que superan los 60 años en los países en desarrollo y mayores de 65 años en los países más desarrollados, ¿no es cierto? Esto según la OMS, y que lo hemos tomado tanto gerontólogos como geriatras en forma permanente. Sin embargo, considero y consideramos muchos de nosotros que tenemos que recalcular esto de las cifras. No porque tengamos que decir que el envejecimiento empieza a los 70, ni a los 80,
o que hay el viejo que es el oldest de los ingleses, no me refiero a edad en números, a edad cronológica, sino que vamos a recalcular. Para recalcular voy a empezar compartiendo un jueguito. Este juego es muy sencillo, no es obligatorio, nada que ver. El que no quiere no me dirige más la palabra. Ah, no era así. Bien. Yo les voy a mostrar 4 fotos de 4 personas mayores. Estas 4 personas mayores, hoy día son personas mayores, nacieron en la misma década. Nacieron en la década del 30. Independientemente del año en que nacieron, las fotos fueron tomadas en diferentes años, con lo cual podrían tener coincidencia de tener la misma edad o no tener la misma edad. Porque si nació en el 35 y la foto fue tomada en el 2020, tendría 75 años. No, 85 años. Si la foto fue tomada en el 2010, tendría 75, aunque hayan nacido en el mismo año. El propósito del juego es que ustedes en el chat me pongan 2 nombres, el nombre de pila de cada uno de ellos. ¿Quién les parece a ustedes que tiene la menor edad y quién tiene la mayor edad? Les voy a dar mucho tiempo, 2 minutos para que me contesten y yo pueda ver el chat. Entonces, ¿quién tiene a ese momento de la fotografía, no hoy, a ese momento de la fotografía, quién tiene la menor edad o quién tenía la menor edad y quién tenía la mayor edad? Tenemos a Woody Allen, al Papa Francisco, a... ¿cómo se llama esta chica? Fonda. Jane Fonda y al presidente uruguayo Pepe Mujica. Pepe Mujica. Fíjense. Entonces tenemos, yo voy a abrir el chat para poder ver qué me están contestando. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? ¿Quién era el que tenía más edad? Fonda la de menor, Woody el mayor. Ah, mirá vos, el menor Pepe. La de menor edad. Bien, vamos bien. Ah, están orientados, ¿no? Piensen que todas estas fotos, sí. Woody el menor, el Papa el mayor. Bien. Sí, yo creo que estamos ahí, ¿no? Bien. Sí, hay diferencias significativas en el fenotipo de cada uno, ¿no? Muy bien. Sí, señores, les hice una trampa tremenda. Les voy a contar que actué tramposamente. Como les dije y no les mentí, todos nacieron en la misma década y todas las fotos fueron tomadas en diferentes años. Pero lo que no les dije es que coincidían todos con 82 años. Es decir, es difícil, ¿no es cierto? Porque evidentemente las características fenotípicas del envejecimiento no nos permiten distinguir bien. Pero de estas fotos, de estas 4 fotos, lo que nos queda claro, y no cabe lugar a dudas, es que cualquier cosa que nosotros hablemos del proceso de envejecimiento, lo tenemos que basar en el concepto de la heterogeneidad. Sin heterogeneidad no podemos hablar de atención centrada en la persona, sin concepto de heterogeneidad no podemos hablar
de inclusión y de ningún otro concepto gerontológico del cual nosotros hablamos permanentemente. Se me ocurrió buscar qué significaba heterogeneidad. Y entonces, primero una definición de la Real Academia Española. Heterogéneo es un adjetivo que significa que algo está compuesto por elementos o partes de distinta naturaleza. Cuando empecé a buscar más para adentrarme en el concepto del término, leí que Kant decía que la heterogeneidad, el principio de heterogeneidad, establece que los conceptos específicos involucrados deben tener algo en común que los una bajo un mismo concepto genérico, y a su vez la especificidad de cada elemento debe ser diferente. Me abrió los ojos. Evidentemente esto es lo que nosotros vemos en el envejecimiento. Estas 4 personas que yo les mostré tienen en común haber nacido en la misma década, haberse fotografiado al cumplir los 82 años y tener actividades que los han hecho envejecer, de lo cual vamos a hablar más tarde, exitosamente, porque son conocidos, porque tienen participación, etcétera, etcétera. Pero a su vez, ustedes observaron en estas personas la especificidad de cada elemento que lo hacía ser diferente y único en el contexto del proceso de heterogeneidad. Por lo tanto, esta es una definición totalmente mía que elucubré, solamente mía no, evidentemente recibí influencias, pero yo pensé trasladarles a ustedes el concepto de que la heterogeneidad es la consecuencia de todo aquello que condicione, modifique, altere y produzca cambios en la evolución de un ser vivo y le dé características propias y distintivas de otros seres vivos de su misma edad cronológica, de pertenecer a la misma especie e incluso de tener un mismo origen. ¿Y cuáles eran esos condicionantes que a mí me hacen ver el concepto de la heterogeneidad? Primero los biológicos, como les dije hace un rato, el sesgo biologicista que yo tengo. Condicionantes hereditarios, hasta un importante investigador de Alzheimer decía que una vida metódica, una alimentación adecuada y en la prevención, ¿no es cierto?, del Alzheimer, una vida metódica, adecuada, sin factores que lo rodearan, que le alteraran, y una buena elección de los padres hacía la posibilidad de evitar el Alzheimer, ¿no es cierto? Él decía eso. Evidentemente estamos signados por los factores hereditarios, pero además la intercurrencia de patologías crónicas no transmisibles en el transcurso de la vida, en los factores epigenéticos que influyen en el desarrollo de esta persona, la microbiota que hoy está de moda y que nos condiciona desde el carácter del niño al nacer hasta todo lo que va evolucionando en el transcurso de la vida. Dicen que la microbiota, esa flora intestinal, por resumirlo, que no es tan así, pero por resumirlo, esa microbiota es como la huella digital de una persona. Pero yo podría seguir hablando de un montón de factores biológicos que condicionan la heterogeneidad. Pero lo que más nos sorprende es que no solamente esto va a modificar el fenotipo de esa persona mayor, también los factores sociales son condicionantes, los factores familiares, los factores económicos en los cuales transcurrió la existencia, la vida de esa persona, factores educacionales, factores de tipo laboral. Y si quiero puedo seguir enumerando factores sociales que influyen en ese
fenotipo, en esa manifestación externa que a ustedes los llevó a confundirse, que yo contribuía a que se confundan, lo hice adrede, pero que es la realidad y que nos habla de la heterogeneidad. Y nosotros esta definición la aprendí yo cuando empecé a estudiar gerontología a fines de la década del 80, ¿eh? No lo dije, porque hace muchos años, más de casi 40, ¿no es cierto? Es un proceso continuo, heterogéneo, universal, irreversible, que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. Y es precisamente esa pérdida de la capacidad de adaptación la que me va a marcar aún más el concepto anterior de la heterogeneidad. Y lo que da mayor todavía pie a continuar con esto es que el envejecimiento no es solamente un fenómeno propio del individuo, es un fenómeno poblacional. De hecho, me parece que se quedó corto ya, una población envejecida, dice la Organización Mundial de la Salud, que es aquella que supera el 7% de personas mayores de 60 años en su población. Y yo pienso entonces que ya la mayor parte de la humanidad, de la población humana, está envejecida, sin lugar a dudas. Pero ¿qué es importante para progresar en esto de la heterogeneidad y del envejecimiento? Esta es la pirámide poblacional del año 2010, que ya deja de ser una pirámide para ser una ojiva, ¿no es cierto? Tiene esa forma de puerta antigua, gótica, y que se denominaba ojiva. Esta ojiva nos está mostrando que hay un ensanchamiento del sector medio de esa población. Por lo tanto, esto se va a ir trasladando cada vez más hacia arriba, en tanto y en cuanto la base condicionada por la cantidad de nacimientos sea más estrecha, cada vez menos nacimientos, entonces va a permitir que esto se transforme en un barril. Algunos amigos míos que le gusta tomar bebidas alcohólicas están presentes, diría que esto no sería un barril, sino una bordaleza, ¿no? Pero eso entra en otro terreno que no voy a profundizar hoy. Pero yo les quiero mostrar esta misma pirámide poblacional con esta pirámide invertida en el centro. ¿Qué me representa esa pirámide invertida en el centro? Me representa las dependencias de la población para cada grupo etario. Y si nosotros vemos por qué es una pirámide invertida, porque es ínfimo el porcentaje de dependencia en las edades, en los grupos etarios inferiores, y esa dependencia va creciendo a medida que se va avanzando en la edad. Con lo cual, esa sumada la heterogeneidad al concepto de dependencia hace la necesidad de buscar la intervención gerontogeriátrica desde el punto de vista sociosanitario. Este gráfico también debe ser todo conocido por todos. Esta es la morbilidad actual, en donde nosotros tenemos una expectativa de vida promedio de 76 años, pero sabemos que hay un periodo de vida que lamentablemente vamos a pasar con algún grado de morbilidad o discapacidad y que va entre los 55 y los 76 años. Lo que nosotros tenemos que hacer y lo que se viene haciendo, y es el éxito que yo mencionaba hace un rato del envejecimiento poblacional, es prolongar esa expectativa de vida. Es decir, lo que llamamos expansión del límite de vida. Pero al mismo tiempo, y es más importante todavía, es mover hacia la derecha el inicio del periodo que el individuo puede llegar a viejo con dependencia.
y que esa dependencia se incorpore a la vida del individuo lo más tarde posible, de manera tal que nosotros podamos tener eso que dentro de un rato vamos a definir como envejecimiento saludable o exitoso. En esta búsqueda de expandir el límite de vida y de comprimir la morbilidad en el último periodo, tenemos riesgos. Y el riesgo es uno que precisamente es la geriatrización de los recursos sociosanitarios. Es decir, que al haber mayor población adulta mayor, se utilicen mayores recursos sociosanitarios. ¿Y cuáles son estos recursos sociosanitarios que van a verse involucrados? Hay una mayor incidencia de enfermedades, con lo cual hay una mayor ocupación de camas hospitalarias, mayor consumo de fármacos, mayor utilización de atención primaria de la salud, pero también hay una mayor tendencia a la cronicidad. Es decir, que las enfermedades crónicas que antes mataban al individuo en edades más tempranas de la vida, ahora permiten una mejor sobrevida en cantidad y calidad. Entonces pero sí va a generar una mayor prevalencia de situaciones de discapacidad. Pero también involucra no al individuo y a la esfera médica, asistencial médica, sino que también hay necesidad de mayores cuidados continuados, de establecer prioridades para el cuidado de estas personas mayores, y eso genera, sin lugar a dudas, una mayor utilización de recursos sociales. A ver, vengo a contarles esto justamente a la DINAPAM, ¿no es cierto?, que es la encargada de establecer estas políticas para asistir a través de los recursos sociales. Y el otro riesgo es el inverso, que es la medicalización del envejecimiento. Y la medicalización del envejecimiento no solamente va a involucrar a la esfera médica, sino también a la esfera social por sus componentes. Partamos de la base que envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Esto que quede bien claro. Sin embargo, durante el envejecimiento no solamente estarán presentes enfermedades de etapas etarias anteriores, sino las complicaciones de esas enfermedades crónicas. A todo esto hay que unir el hecho de que se atribuyan manifestaciones patológicas al envejecimiento y se asuman como normales para la edad sin serlo, lo cual genera, sin lugar a dudas, el concepto del viejismo, del ajeísmo, de la segregación, de la discriminación. Ignorar los procesos sociopatológicos que condicionan el envejecimiento de las personas llevan a pensar en una medicalización. La soledad no deseada es consecuencia, entre comillas, de el envejecimiento como factor desencadenante de depresiones, etc. Y no lo vemos como que es un proceso social el que ha llevado a ese individuo a esa soledad no deseada. Lo frecuente en cuanto al envejecimiento es distinto de la normalidad. Y entonces aquí es importante diferenciar que lo que nosotros vemos como habitualidad en el proceso de envejecimiento no es normalidad. Porque si fuese normalidad, eso que es habitual sería una constante de la mayoría. Medicalizar el envejecimiento es generar el estigma que lleva a conductas viejistas por parte del equipo salud y de la sociedad toda, es decir, la discriminación. Medicalizar provoca un mayor uso de medios diagnósticos y terapéuticos con la posibilidad aumentada de iatrogenia.
Cuando nosotros hablamos de prevención en las personas mayores, hablamos de prevención primaria, secundaria, terciaria, no les voy a contar todo eso porque ustedes lo saben, pero hablamos también de prevención cuaternaria. Y la prevención cuaternaria, que viene de la época de Hipócrates, cuando estableció una frase que decía primum non nocere, es decir, lo primero no lesionar a nuestro paciente en este caso, es tanto válido para la esfera médica como para la esfera social. La praxis médica, la praxis geriátrica tiene un basamento. Y ese basamento está determinado por estos criterios: la interdisciplinariedad, la sectorización, la integración, la coordinación entre servicios sanitarios y sociales, y por el tipo y continuidad de cuidados, es decir, lo que llamamos los cuidados progresivos de las personas mayores. Yo me voy a dedicar hoy a dos solos de estos temas. Uno es el trabajo en equipo interdisciplinar. Y consideramos en gerontología que es un arma más y una característica asistencial fundamental de la geriatría, que surge de la complejidad del abordaje y tratamiento de todos los factores que influyen e interaccionan en los procesos de salud, enfermedad, autonomía, dependencia del anciano y cuya eficacia ha sido ampliamente demostrada. Es tal el compromiso que tenemos en la gerontología, en la geriatría, con este concepto de la interdisciplinariedad. Yo personalmente formo parte de una cátedra en una universidad del conurbano bonaerense, la nombro, en la Universidad de La Matanza, en donde tenemos dos materias relacionadas con gerontología, una en segundo año y otra en quinto. En segundo año, la materia se basa en los cambios normales, en los cambios habituales del envejecimiento y en la interdisciplinariedad. La materia está dictada en partes iguales por un médico, geriatra, una psiquiatra que actúa como psicóloga, una terapista ocupacional y una trabajadora social. Y damos las charlas, damos las clases en forma totalmente equitativa de acuerdo al volumen de los conocimientos a transmitir. Tal es el grado de compromiso con esta interdisciplina que tenemos, que podemos ver cómo los alumnos cambian el concepto o los prejuicios que tenían previo al iniciar la cursada y al terminar. Nosotros aplicamos un cuestionario sobre mitos y prejuicios en el envejecimiento, y lo aplicamos antes de iniciar las clases y cuando terminan. Y es significativo, estadísticamente hablando, el cambio de concepto de los alumnos. Y bueno, entonces ya entramos en lo último, que es la década del envejecimiento saludable, que 2020-2030, como lo manifestó Edgardo, y en el cual nosotros trabajamos todos activamente. El envejecimiento saludable, dice la Organización Mundial de la Salud, consiste en desarrollar y mantener a edades avanzadas la capacidad funcional que hace posible el bienestar. La capacidad funcional viene determinada por la capacidad intrínseca de una persona, es decir, por la combinación de todas las capacidades físicas y mentales, por el entorno en el que vive, entendido en un sentido más amplio e incluyendo el entorno físico, social y político, y por las interacciones entre ambos. Fíjense que el envejecimiento saludable en realidad es la declaración de un propósito de llevar el conocimiento y las intervenciones necesarias para, primero, observar
el concepto de la heterogeneidad y segundo, actuar para que las personas mayores puedan llegar a eso de la expansión de la vida, pero con compresión de la morbilidad, tanto física como social. Y activo se refiere a una implicancia continua, social, económica, espiritual, cultural, cívica, y no solo a la capacidad de permanecer físicamente activo. Se refiere a mantener autonomía, a esa capacidad que tienen las personas mayores y cada uno de los seres vivos de decidir por sí mismo. Y es exitoso cuando logramos que el estilo de vida, tanto personal como social, se curse con dignidad, con actividad física, con actividad mental, con participación e integración social, con seguridad, tranquilidad, satisfacción con la vida propia y que termine, por supuesto, con el acompañamiento para una buena muerte. Exitoso es el resultado de optimizar nuestro potencial personal y social viviendo vidas tan activas, participativas, productivas, saludables y solidarias como nuestras condiciones de heterogeneidad, me faltó poner ahí, lo permitan. Y evidentemente, envejecer con éxito no es una cuestión de azar. No es algo que se me da si yo tengo suerte. Se me va a dar si yo desarrollo, o si desarrollamos entre todos, acciones concretas para actuar sobre el proceso de envejecimiento, que tiendan a modificar las características deleterias que puede tener el proceso de envejecimiento y hace que el que ustedes pensaron que eran más viejo era más viejo y el otro era más joven. Y acá las acciones están dadas por el Estado, están dadas por la sociedad, por la familia y por el propio individuo. Sin lugar a dudas, nadie podría esperar que el envejecimiento exitoso, el envejecimiento saludable, sea nada más producto de políticas de Estado o de una sociedad participativa, integrativa y comprensiva, de una familia solidaria, asistente y presente, o un individuo que haga actividad física, desarrolle actividades mentales y conserve su independencia sin conservar adecuadamente su autonomía. ¿Qué nos juega en contra, ¿no es cierto? Haciendo ese jueguito del FODA, ¿no es cierto? De facilidades, oportunidades, y amenazas y dificultades. La fragilidad es una de ellas. Las fragilidades en las personas mayores es un síndrome biológico, ¿no es cierto?, que puede tener múltiples causas, que fundamentalmente se manifiesta a través de una pérdida de fuerza, de resistencia y de una incapacidad para responder a las noxas externas que hacen que desarrolle dependencia o muerte. Pero no depende solo de aspectos físicos, sino también de los aspectos sociales, sociodemográficos y de la calidad de vida percibida por esa misma persona mayor. Nosotros tenemos que siempre incluir protocolos dirigidos a mejorar la calidad de vida, porque es un factor modificable y puede prevenir o revertir la aparición de la fragilidad. ¿Por qué insisto en la prevención de la fragilidad? Porque la fragilidad no es solamente eso que nosotros vemos en la superficie del iceberg, ¿no es cierto? Eso que se manifiesta. La fragilidad está toda oculta debajo de la línea de flotación y que está condicionada por factores físicos, sociales, familiares, psicológicos, etc. Y esto va a condicionar la respuesta, es decir, la fragilidad si nosotros conocemos
reconocemos, perdón, la fragilidad en nuestras personas mayores, en estas personas mayores, perdón, nosotros vamos a poder aplicar acciones médicas, psicológicas, sociales, funcionales, que favorezcan el envejecimiento saludable. El desconocimiento de las fragilidades, como dice Quino en este gráfico. Le toma el pulso, lo ausculta y encuentra todo bien, lo palmea y algo no estaba bien porque la persona mayor se desmorona en la misma camilla. ¿Por qué se desmorona? Porque no tomamos en consideración los factores derivados de la fragilidad. Bien, para cerrar, buscamos, esto ya entra dentro del puro campo biologicista, es decir, ¿qué hacemos en geriatría? No pude hacer en gerontología, pero me hubiese interesado ver cuáles son las condiciones en las cuales estamos para enfrentar la heterogeneidad y la fragilidad en las personas mayores. Entonces, buscamos entre varios colegas de la sociedad, buscamos en distintos registros, en registros de certificaciones de médicos geriatras, en la Academia Nacional de Medicina, en la Asociación Médica Argentina, en los registros de egresados de algunas universidades. Ahí me dieron una mano la doctora Rubín, la doctora Hiver, vicepresidenta y secretaria general respectivamente de la sociedad, la doctora Murgieri, expresidenta de la sociedad, y la directora de la carrera de Ciencias del Envejecimiento de la Universidad Maimónides, la doctora Mariñac. Y nos encontramos con que había 682 egresados con validación de títulos de geriatra, con los cuales nosotros teníamos una población en enero del 2019, 9,76 geriatras por cada 100.000 personas mayores. Fíjense que para las mayores de 80 años teníamos 18,24 geriatras cada 100.000 personas. España, para las personas mayores de... perdón, toqué lo que no tenía que tocar. Para las personas mayores de 75 años tienen 26,8 geriatras. Fíjense que ya por la pequeña diferencia de edad entre 80 y 75 estamos en un déficit importante. Pero también los españoles están en déficit, porque ellos hablan, la Sociedad Inglesa de Geriatría, su recomendación es de 20 médicos geriatras cada 100.000 personas mayores de 60 años. Entonces fíjense cómo inclusive países desarrollados pueden estar en condiciones de inferioridad de condiciones. Son muy pocas las universidades argentinas que tienen en grado la materia de medicina. En universidades públicas solamente la de La Matanza lo tiene como obligatoria, como ya les comentaba, en segundo y quinto año, aunque si les digo cómo se llama en segundo año, título que yo le puse no les va a agradar, a mí no me gusta. Algún día, si Dios quiere, cuando la universidad lo permita, lo cambiaremos. Se llama Desgaste y Envejecimiento, la de segundo año. Y la de quinto se llama Salud del Adulto Mayor. Bien, en la Universidad de Buenos Aires la materia es optativa y en algunas universidades privadas, como la Maimónides o la de Morón, son obligatorias. En el interior del país sé que ya después de esta compulsa se incorporó en algunas, me comentaban en Corrientes, que ya también tienen en grado. En la Fundación Barceló es optativa, y de posgrado tenemos en Córdoba, en Cuyo, en Rosario, en Buenos Aires, nuevamente en Córdoba, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Maimónides y en la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, que otorgan el título de especialista, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con los servicios de geriatría. Si nosotros miramos en el Hospital Público de Buenos Aires, hay un solo servicio de geriatría con internación, que es el Hospital Durán.
los otros tienen servicio, uno tiene servicio y el otro tiene unidad, pero no tiene un servicio de camas propia. Y en la provincia de Buenos Aires solamente el Vicente López y Planes, que es el Martín Rodríguez, y fíjense que esto solamente encaba, ¿no es cierto?, el déficit de camas específicas para atender a las personas mayores, y que nos consta a todos que en estos hospitales, por ejemplo del Durán, de donde yo provengo en mis inicios, es totalmente interdisciplinario, lo mismo en el Piñero, donde he podido dar charlas, lo he visto, y creo que en el Ramos Mejía también. Es decir que cuando hablamos de un servicio de geriatría a nivel hospitalario, estamos hablando siempre de interdisciplinariedad. Les dejo para terminar dos frases. Una de mi maestro, el profesor Fernando Perlado Ortiz de Pinedo, que escribía ya por el año 1995 y decía que había que trabajar en geriatría, trabajar con la geriatría, no por hacer bien las cosas ahora que vemos tantos pacientes de edad, sino por la necesidad que tienen los ancianos de ser bien atendidos. Y este es un concepto totalmente gerontológico, totalmente gerontológico. Y lo mismo, esta otra frase que dice: en salud sin calidad hay injusticia, y dice: existe una significativa injusticia sanitaria con las personas mayores, más frágiles y necesitadas. Fíjense que esta persona estaba hablando de fragilidad, esta persona nos estaba hablando de salud. Y esta persona lo dijo allá por entre los años 1949 y 1954. Se trata de el doctor Ramón Carrillo, santiagueño, primer ministro de Salud de la Nación. Con él se creó el Ministerio de Salud y nada, era un visionario sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias por su atención y te devuelvo la palabra a Micaela y Edgardo. Julio, ¿me escuchás, Julio? Yo te escucho perfectamente. ¿Salió la pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar agradecerte por este recorrido que hiciste desde lo geriátrico a lo gerontológico. Como te decía anteriormente, para nosotros es muy importante que la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría le dé espacio a la gerontología y el hecho de poder seguir potenciando el trabajo con las provincias. No dudo que así va a ser, así que bueno, mis felicitaciones, ¿sí? Sos un tipo muy generoso, te lo voy a decir acá delante de tanta gente, sos un tipo muy, muy generoso en ese sentido. Quizás dentro de las preguntas son pocas preguntas, pero inquisidoras al momento de tener que responder, ¿no? Quizás el contexto actual donde estamos atravesando también genera impacto al momento de hacernos estas preguntas. Cuando uno habla del envejecimiento saludable que está basado en el curso de vida y está basado desde las perspectivas de la funcionalidad, ¿no?, que tiene que ver con el bienestar del ser y del hacer, hay dos ejes que son muy importantes. Uno tiene que ver digamos, con la parte intrínseca de la persona, que tiene que ver con lo físico y lo mental, pero también tiene que ver con lo extrínseco de la persona, de lo micro a lo macro, llámese comunidad, sociedad y el propio hogar de las personas. Teniendo en cuenta el contexto actual en el cual estamos transitando, ¿cómo se lleva a la práctica el envejecimiento saludable? Teniendo estos dos factores en este momento que estamos viviendo. A mí personalmente me sorprendió, yo hace un año y 30 días que estoy desarrollando actividad virtual con mis pacientes adultos mayores. Y a mí
lo que me sorprendió fue la se me vengó la traba, vuelvo a empezar. La adaptabilidad que han tenido estas personas mayores para esta nueva modalidad. Esta modalidad nos llevó a que, a mí personalmente me llamó la atención que al principio la gente me llamaba. Al principio las personas mayores se interrelacionaban. Después me llamó la atención que se interrelacionaran demasiado, a cualquier hora, en cualquier momento. Es decir, que estaban reclamando eso de la participación, entre comillas, social, que podría ser familiar, el médico o el medio. Hablo tanto que casi, hablo con las manos tanto que me arranqué el audífono. Esto hizo que pudiésemos conectarnos a través de estos mismos medios con familias. Entonces, aquellas personas mayores que se veían, entre comillas, aisladas por culpa de la pandemia, estas mismas personas ya tenían un entrenamiento que no fue buscado, o sea, no fue que yo los quise entrenar a propósito, fue una experiencia en donde la integración familiar a través de los medios virtuales le permitió una continuidad. Y lo que la gente reclama, lo que las personas mayores con las cuales uno interactúa reclaman, es precisamente eso, sentirse que tienen al entorno sociofamiliar presente. Y es lo más difícil que se nos planteó, sin lugar a dudas, desde el aspecto sanitario, porque sabemos que la población adulta mayor tiene el mismo porcentaje de infección que el resto de los grupos etarios, pero sabemos también que las comorbilidades y las morbilidades derivadas de la pandemia y la mortalidad han sido más altas. Pero sin lugar a dudas, yo pienso que la integración individual por cualquier medio ha sido uno de los mejores aportes que se le ha podido hacer al grupo etario. Muy claro, Julio, la verdad, clarísimo. Si querés, Edgar, te leo algunas de las preguntas y Julio también, algunas de las preguntas que han aparecido acá en el chat. ¿Sí? Dale. Acá hay varias personas que te están preguntando por el concepto de la prevención cuaternaria. Vos hablaste del primer nivel de atención, del segundo nivel, tercero, y hablaste del cuarto. Bueno, están pidiendo a ver si podés ampliar este concepto. Bueno, a mí me parece que es un concepto muy interesante en la gerontología. Mucho más allá. La prevención primaria es evitar que una enfermedad se produzca. Es decir, una prevención primaria es la vacuna. Yo le doy al paciente la vacuna antigripal con la expectativa de que no adquiera la gripe, la influenza. Prevención primaria sería mantener una actividad física adecuada y un régimen alimentario adecuado para evitar la aparición de una hipertensión arterial. La prevención secundaria es tratar aquellas posibles complicaciones que devienen de una determinada enfermedad. Por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión, la rehabilitación respiratoria persona mayor después de una neumonía. La prevención terciaria es minimizar los efectos o las consecuencias de una enfermedad. Prevención terciaria entonces sería los procesos de rehabilitación en un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular. La prevención cuaternaria, en realidad, se trata de no hacer aquellas cosas que exceden a
a los requerimientos y necesidades de la persona sobre la cual nosotros vamos a intervenir. Es decir, prevención cuaternaria es no realizar una resonancia magnética con contraste a un paciente de 86 años que tiene un deterioro cognitivo severo y que sabemos que no tiene una masa tumoral porque ya le hicimos otro estudio previo. Esto es prevención cuaternaria. ¿Por qué lo voy a someter yo a una tomografía que lo va a irradiar innecesariamente? O someter a una persona a condiciones, lo que voy a decir es controvertido, pero es un ejemplo muy interesante para el aspecto social. ¿Por qué voy a someter a una persona mayor a un aislamiento involuntario cuando puedo minimizar los riesgos por otras vías? ¿Me explico lo que quiero decir? Esto es prevención cuaternaria, es decir, no generar nosotros complicaciones de las cuales luego no podamos revertir. Sin embargo, esto no quiere decir no aplicar un tratamiento o un estudio, porque si yo sé que no tengo manera de prevenir en forma primaria la COVID, por ejemplo, no tengo otro medio que generar el distanciamiento de esa persona mayor para evitar el contagio. E incluso, a la luz de los acontecimientos, sabemos que si bien una prevención primaria puede minimizar las consecuencias de morbimortalidad, en algunos casos no puede evitar la aparición de esa noxa. ¿Me explico lo que quiero decir? Este es el concepto de la prevención cuaternaria. No generar en medicina, por ejemplo, en nuestro paciente, un daño a partir de una intervención médica. Lo mismo sería en el área social, no provocar un daño a través de una intervención social que podría ser reemplazada por otra actividad, por otra intervención. Cuando no queda más remedio, no queda más remedio. A ver, esto es así. Perfecto, Julio. Vos sabés que insisto con lo que se comentó al inicio. Cuando la DINAPAN comenzó con esta actividad, jamás pensamos que iba a tener este grado de difusión. Lo pensamos como para difundir saberes gerontológicos a lo largo del país, y si hay algo positivo que dejó la pandemia, creo que este espacio fue de gran utilidad para tejer puentes gerontológicos. Uno puede ver desde acá la cantidad de gente que hay, desde provincias, municipios, cooperativas, otro tipo de ONG. La vi ahí también a Adri Capuano del Ministerio de Salud, y digo, hablaste en un momento de equipo, de interdisciplina, de que el Estado solo no puede traccionar, y creo que está relacionado con todos los que nos están escuchando en este momento. Y en función de eso, y tiene mucho que ver la pregunta que viene ahora, ¿cómo te imaginás vos en un sistema sociosanitario superador? Ya sociosanitario ya me llama la atención, ¿no? Del sociosanitario como en conjunto. Y superador sería un pasito más. ¿Cómo te lo imaginás vos? Bueno, a ver, eso que me estás planteando es sumamente difícil. ¿Cómo me lo imagino yo? Yo no considero que el Estado sea el proveedor del maná. El Estado no debe ser el cielo. El Estado tiene responsabilidades que son inherentes a garantizar la accesibilidad equitativa
a los recursos sociosanitarios. Pero luego es la sociedad toda, la comunidad, la familia y cada uno de nosotros en forma individual. A mí no se me ocurre pensar en una normativa exclusivamente dictada, tomo el ejemplo, por la DINAPAM o por la Secretaría de Adriana. No es exclusivo, no es que la política establecida por el Estado va a ser, no, ustedes tienen la obligación simplemente de asegurar los recursos. Es decir, que yo pueda ir al hospital, que yo pueda tener una obra social adecuada, que si yo tengo una dificultad habitacional, existan los recursos para que yo pueda gestionarlos, pero no es... Esto como a mí me costó a veces hablar de trabajador social en el concepto, esto no tiene nada que ver, pero tal vez sirva como ejemplo pedestre. Yo decía asistente social. Y todos los trabajadores sociales se horrorizaban y me decían, Julio, cambia el término, cambia el término. Y tenía razón, porque nosotros lo que tenemos que pensar cuando hablamos de intervenciones en las personas mayores, sacar el concepto de asistencialismo por el concepto de participación. Por lo tanto, si vos me preguntás cómo me veo yo personalmente me veo incluido en un equipo interdisciplinario, pero no solamente interdisciplinario en cuanto a las distintas disciplinas que conforman la gerontología, sino también en cuanto a los distintos estamentos que deben intervenir para el envejecimiento saludable de las personas mayores. Es decir, que no solamente transversalmente, horizontalmente, tengamos participación de las distintas disciplinas, sino que verticalmente de los distintos estamentos. Estado, por lo menos en el resumen que yo hice, sé que hay otros más perfectos. Estado, sociedad, familia, individuo. Vos sabés que te quiero y bueno, en confianza te voy a decir que yo cuando sea grande quiero ser como vos. Sos un alevoso. Olvídate de... Mirá, te saqué de la lista de amigos ya. Siguiendo en esta tesitura que venimos hablando, quizás hoy una pregunta que está muy relacionada con la anterior y tiene que ver cómo, a tu entender, deberían ser para vos los nuevos modelos de residencias de larga estadía y los sistemas de cuidado. A ver, ¿cómo entendés o creés vos que deberían ser post pandemia, con todo lo que se habló de las residencias y no muy bien? ¿Cómo creés vos si habría que hacer algún cambio o hacia dónde deberían mutar los nuevos modelos de cuidado, tanto en residencias como cuidado en domicilio también? En principio voy a hacer una aclaración respecto de una pequeña frasecita que metiste entre dos comas que decía no se habló muy bien. Si hay algo que me gustaría lograr es evitar, o en realidad el término sería desdemonizar. ¿Me explico? Sacar del lugar de demonización que se ha puesto a las instituciones de larga estadía. Lamentablemente, la aparición de esta enfermedad, la aparición de esta infección, cacheteó a todo el equipo de trabajo de salud, sobre todo en las personas mayores. Y no los limitamos a las residencias o instituciones de larga estadía en la Argentina.
Lo que pasó en España fue aleccionador. Nosotros todos los días tenemos contacto, vos lo tenés también, con la gente que trabaja en residencias en España y ha sido atroz. Pero mucho peor fue en otros países, como por ejemplo, que por suerte nosotros nada que ver con eso, pero lo que pasó en un país de alto desarrollo como es Bélgica, no tiene parangón con ningún... Eso es un verdadero genocidio, un gerontocidio lo que se vivió. Es decir, a todos nos sorprendió, a los médicos, a los trabajadores sociales, a los psicólogos, a los sociólogos. No hay quien no haya sido sorprendido en el equipo de salud de las personas mayores por esta pandemia. Pero evidentemente no podemos demonizar a las instituciones de larga estadía. Por el otro lado, nosotros tenemos todavía por delante parte de la pandemia. Tal vez, según tengo entendido y según mi propia asistencia cotidiana, yo hago mucha medicina asistencial, cada vez tenemos más. Es decir, que estamos frente a una ola muy importante. Por lo tanto, hablar de cómo van a ser las instituciones de larga estadía cuando esto termine, me parece apresurado. Yo te digo que el modelo que hemos conseguido ahora, que nosotros hemos desarrollado también a través de nuestra participación de la Sociedad Argentina de Gerontología, nosotros tenemos un capítulo de residencias de larga estadía, en donde, bueno, nuestra vicepresidenta, la doctora Rubín, trabaja es la coordinadora de ese curso, de ese capítulo. Nosotros hemos publicado un suplemento de la revista relacionado con las residencias, con los protocolos. Hemos elaborado protocolos para una reapertura segura de las residencias, pero sin lugar a dudas creo que tenemos que esperar a ver qué va a pasar con esta segunda ola, cómo va a ser el grado de fragilidad que va a dar por resultado la pandemia para poder empezar a hablar de cómo va a ser. Y yo pienso e insisto en algo que es fundamental y que es el desarrollo de los cuidados progresivos. Pensar que una persona dependiente o que ha perdido autonomía, que tiene una disautonomía, tiene que forzosamente estar institucionalizado, no es una constante. Creo que aquí es donde entra en juego esto de la atención centrada en la persona, en donde cada individuo a través de ese esquema que yo les comenté hace un ratito, política, sociedad, familia e individuo, en qué lugar se ubique, en qué estamento y cuáles son sus necesidades para saber en qué lugar de los cuidados progresivos lo tenemos que ubicar. Gracias, Julio. Tengo una pregunta más, no quiero abusar de tu tiempo. Dije que eras muy solidario, pero eso no significa que quiera abusar de tu solidaridad en ese sentido. Me quedé con algo que dijiste, que no es pregunta, pero se habla, o lo que uno percibe, ¿no? Que constantemente se habla de la atención centrada en la persona, y creo que se habla más desde lo bibliográfico, de leer material, desde gente con expertise en la temática. Me parece que llegó un buen momento como para abrir camino de capacitación en ese sentido, ¿no? No sé qué opinas. Yo yo en lo personal estoy más influido por la bibliografía, como vos bien decís, pero considero que esta bibliografía que nos llega a nosotros hace que modestamente en cada uno de nuestros lugares de trabajo podamos desarrollar actividades en mayor o en menor medida que hagan que nuestra atención se centre
en ese individuo. Fíjate que el término, usé a propósito el término individuo, ¿no es cierto? Nosotros antes se hablaba de atención centrada en el individuo y luego se habló de atención centrada en la persona. Y yo creo que las palabras tienen connotaciones y las connotaciones permiten las definiciones. Yo considero y me gustaría que aquellas personas que tienen más experiencia y desarrollo de este tema pudieran estar con nosotros. De hecho, voy a hacer un comentario y me diste el pie porque vos estás trabajando en esto, fundamentalmente. La sociedad argentina está en tratativas con gente de muchísima experiencia, no sé si querés comentar vos, pero de muchísima experiencia para trabajar en la capacitación de la atención centrada en la persona. Y tal vez sea una meta a desarrollar muy pronto. Vieron que dicen que la meta es el objetivo ponderado. Cuando yo le pongo un número y una fecha a un objetivo, se transforma el objetivo en meta. Este objetivo que tenemos de hacer esta capacitación casi es una meta, se lo puedo adelantar. Y bueno, será cuestión de hablar con Tomás, ahí la tengo a Adriana también, que podría colaborar con la causa. Vamos a meterle un poquito de presión. No, que no me la predispongas mal, Adriana, por favor. No, y bueno, ahora sí con esta terminamos y me parece que está muy relacionado porque cuando uno habla del envejecimiento como fenómeno, el otro gran fenómeno que se ha dado y que se ha exacerbado quizás o pestizado durante la pandemia tiene que ver con la famosa soledad no deseada. ¿Cuál crees vos que es el impacto de la soledad no deseada para un envejecimiento saludable? No, evidentemente la soledad no deseada es un factor que juega en contra del envejecimiento activo y saludable. No nos olvidemos que saludable implica también la participación y la integración social. De todas maneras, tenemos que pensar que a veces no nos gusta el sabor que tiene el jarabe para la tos, pero si no lo tomamos, no se nos va a ir la tos. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, que tampoco podemos transformarnos en fundamentalistas. Si me permitís, me gustaría algo que no dije, que lo tenía pensado y que recién leyendo algo en el chat se me vino a la cabeza de nuevo. No sé si estoy pasado de tiempo, pero me gustaría hacer una reflexión sobre la heterogeneidad. La heterogeneidad también repercute es consecuencia de dónde está esta persona mayor. Recién alguien en el chat, y ahora no lo puedo volver a encontrar, acá está, me decía que lo vio trabajando en pensiones, dice, madres de muchos hijos, trabajadores informales del campo como ladrilleros, hacheros, albañiles, gentes de menos de 60 años con un desgaste físico y mental difícil de revertir cuando son atravesados por una pobreza estructural e histórica. Esto no es otra cosa que llevar un ejemplo práctico, un ejemplo simple, sencillo, al concepto de heterogeneidad, cuando yo les decía que la heterogeneidad no es solamente, o el concepto kantiano, ¿no es cierto?, de la heterogeneidad, precisamente. Y me refería a esto, a que el envejecimiento puede estar en una persona mayor de 60 años. Las consecuencias biológicas, psicológicas y sociales, o las manifestaciones biológicas,
psicológicas y sociales del envejecimiento pueden estar dadas a cualquier edad de la vida. Y eso nos habla de heterogeneidad. El ejemplo que dio Mariela es así, es el ejemplo de lo que es la heterogeneidad. Es fundamental. Y en esto, la reflexión que te quería, no es lo mismo la heterogeneidad del envejecimiento en La Rioja, en Salta, que en Tierra del Fuego o que en el AMBA. Es distinto. Es distinta la sociedad cómo se va a comportar. No toco el Estado, no, me olvido de los estados, pero de la sociedad para abajo. Es distinta la sociedad, cómo interviene, interactúa, integra o participa con las personas mayores. Es distinta la composición familiar, es distinta la persona. Son distintos los recursos. Yo cuento una anécdota personal, si me permiten, muy cortita. Hace muchos años trabajaba en un ministerio y cuando trabajaba en el ministerio hacíamos viajes de campañas de salud en el interior del país. Y una vez me tocó ir a un pueblito que se llama El Morenillo, que está en la sierra, en un cerro, cerca de una localidad que se llama El Galpón. Para ubicarlos, El Galpón en Salta está cerca de Rosario de la Frontera, y el asistente sanitario, el trabajador sanitario, el agente sanitario, nos había dicho que tenían una situación endémica de sarna, de Sarcoptes, de escabiosis. Entonces, desde el ministerio nos proveyeron de una cantidad de permetrina, que es una droga para ponerse y evitar la picazón, que era lo que existía en esa época. Claro, y uno iba con la mentalidad de encontrarse que el 60... ¿Qué pasó? ¿Hola? No sé qué pasó. Dale, Julio. Ahí estamos. No sé, el 60% de la población iba a tener escabiosis. Claro, cuando llegué me encontré que el 100% de las 20 familias que componían el poblado tenían eso. Me agarró una desesperación que dije, no les voy a hablar a uno por uno individual. Imaginan, yo estaba recién recibido, era la época del protomedicato. Entonces, lo junté a todos y les expliqué, miren, esto lo vamos a tratar de esta manera, de tal otra, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que, me decían, que el parásito está en la tierra, con sus palabras. Bueno, en ese caso, les digo yo, lo que tenemos que hacer es conseguir DDT. Entonces, una de las personas del poblado me mira y me dice, ¿y dónde conseguimos el DDT? Y yo les dije, en cualquier ferretería. No sé si me explico dónde apunta la anécdota. En ese momento, desde el agente sanitario a mis compañeros, todos se mataron de risa. Cualquier ferretería en medio del cerro. Cualquier ferretería cuando estábamos aislados en un pueblito que nosotros llegamos con horas y horas de transporte. Evidentemente, esto habla de la heterogeneidad, no solamente de las personas mayores, sino de quienes tenemos la responsabilidad de asistir y atender a las personas mayores. Es decir, si yo me hubiese criado en ese medio, no hubiese dicho semejante burrada. ¿Me explico lo que quiero hablar, manifestar con esto de la heterogeneidad? Perfecto, Julio, perfectamente. Perfectamente. Bueno, no sé si Mica querés decir algo o tenés algo por ahí. No. Creo que ya con esto estamos más que bien. La verdad que es muy rico, Julio, todo lo que nos pudiste contar y enseñar también. Muy rica tus experiencias.
creo que nos sirve a todos para nuestro trabajo cotidiano con las personas mayores. Así que agradecerte muchísimo y decirles también una pequeña cosa, si me permitís, Julio, es que estas Sí. charlas, como les dije, van a quedar grabadas en el canal de YouTube de la Secretaría Nacional, y para los que estuvieron preguntando también en el chat cuándo va a ser la próxima, la vamos a estar anunciando en el Facebook de la Secretaría, así que estén atentos y atentas a eso, ¿sí? Ya tenemos podemos hacer un adelanto antes de despedir a Julio, y casualmente hablando de un tema que es de notorio interés, como el de la soledad no deseada. El 29 de abril van a estar con nosotros 4 investigadores españoles de la Fundación Matia, que hicieron un libro precisamente sobre esta temática, así que nos van a estar acompañando. Ya le vamos a pasar la información con mayor precisión. Bueno, agradecer a Julio, que honestamente no hace mucho que lo conozco, pero lo quiero como si lo hubiese conocido de toda la vida, porque tiene un corazón enorme, y por su generosidad. Para mí, discutíamos en algún momento, intercambiábamos ideas, y yo le decía que era la primera vez que un presidente de la SAG estaba en una charla de estas características. Él me decía que no, y para mí creo que es como yo digo, pero bueno, como dije que cuando sea grande quiero ser como él, no me conviene pelearme. Pero honestamente, además de todo su conocimiento, de toda su trayectoria, la generosidad de abrir estos puentes gerontológicos. No tengan duda que en esta nueva gestión de Julio así va a ser. Lo hemos charlado, y también invitamos a las provincias que nos hagan propuestas, que también ellos están invitados a formar parte de esta charla gerontológica, porque la idea nuestra es eso. Julio rescataba el impacto y la importancia de la interdisciplina, del trabajo en equipo, y de que una ciudadanía, ahí agarré el término, ciudadanía participativa, la construimos todos, ¿sí? No solo el Estado. El Estado no es la teta de todos. Necesitamos de lo privado, necesitamos de las sociedades científicas, necesitamos de las ONG, pero no nos olvidemos de algo. En el centro de esa mesa tienen que estar los propios viejos, ¿sí? Y respetar la idiosincrasia de cada lugar, ¿sí? Hay que conocer. No se puede dirigir o proyectar detrás de un escritorio, por eso es muy importante conocer los territorios, ¿sí? Así que, Julio, te mando, no un abrazo, un beso inmenso. Y Gracias a todos por ustedes. participar.